Bueno, bienvenidos a Ideas y Contenidos. En este programa vamos a hablar de derechos, si es que podemos, porque ese ruido es que a Edelman se le cae el micrófono. Edelman, después de 6 años, a usted se le cae el micrófono. Buenos y maravillosos días para todos. Qué día más frío, la verdad que hoy costó llegar hasta la radio, está frío. Pero no es porque, no sé por qué, porque en realidad tenemos 10 grados, casi 11 grados en la ciudad de Montevideo, y sin embargo yo lo siento hiper frío. Tenemos una mínima de 8, una máxima de 13, pero así todo, yo sigo con frío. O sea que vamos a tener que movernos un poquitito más, hacer un poco más de ejercicio para salir de esta chochera que me tiene totalmente Hablando helado. de chochera, como ves, seguimos sin Rafaelo, ¿no? O sea, Sí, chochera total. chochera. Rafaelo, aflojá, salí de la camita y venite un poquito al trote, hacé algo para calentar los piecitos, pero venite, Rafaelo, por favor. Increíble. 093-416-299, el que quiera mandarle un mensaje a Rafaelo y decirle por qué tiene que venir, por qué tiene que calentar los piecitos y venirse corriendo, mándenle mensaje con el hashtag Volver Rafaelo, por favor, a todos. También puede dejarnos sus mensajes en las redes Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok. Todas las redes nos encuentran como Ideas y Contenidos. Muy bien, sí, sobre todo YouTube. Como decimos siempre, en nuestro canal tenemos premios dedicados solamente a los suscriptores. También va a haber un contenido especial fuera del programa que se va a empezar a grabar próximamente, que también va a ir exclusivamente para los suscriptores del canal de YouTube de Ideas y Contenidos. ¿Cómo lo encuentran? Por Ideas y Contenidos. Lo buscan en Google o entran a YouTube, que es o pueden tener la aplicación o pueden buscarlo por la web, como cualquier página. Ponen Ideas y Contenidos y les va a salir nuestro programa. De ahí aprestan suscribirse, obviamente que es gratis, y tienen todo el contenido especial que nosotros subimos exclusivamente para suscriptores, más premios especiales. Así que, Edelman, ¿qué tiene para hoy? Hoy en el último bloque vamos a hablar de Alimenta tu salud, claves para cuidar tus riñones. Nuestros riñones son los héroes silenciosos que filtran nuestra sangre, eliminan desechos y mantienen el equilibrio de nuestro cuerpo. Pero, ¿sabían que lo que comes puede ayudarlos o destrozarlos literalmente? Quédate con nosotros para descubrir cómo nutrir tu cuerpo y proteger tus riñones puede ser algo súper importante para tu salud. Y ustedes ideales, ¿alguno tiene alguna deficiencia renal, alguna dieta en particular, algo que le haya mandado el médico para cuidar los riñones? Escríbanos al 093-416-299 y díganos sus comentarios. Sí, a propósito de eso, a mí me mandaron la del chocolate. Ah, esa es buena. La dieta del chocolate. Para los riñones, sí, por eso. Para los riñones, claro. Es lo que le da el colorcito. El colorcito marrón de los tinte. riñones, claro, se lo da el chocolate. El chocolate. Si no, serían pálidos. Claro, sin duda. Sí, razoné bien, ¿no? Sí. Usted lo que vio aquel programa del chocolate y la felicidad y dijo, ya está. Esto es para todo. Ya está. Ahí ya me afirmé. Ahí tenía un motivo. Sí, claro. Y después que vio que tuvimos chocolates saludables, cómo hacer chocolate casero en casa con No, pero ahora me tiene loca el chocolate Dubái. Sí, bueno. Me tiene... Es tendencia, ¿no? Es tendencia, es muy rico. Sí, la verdad que trato de no tenerlo a mano porque ahí sí que me desmadro. Ahí no puedo con el cuadradito ahí. Haremos una receta para ver cómo lo podemos hacer casero. Y bueno, y sí. Y saludable. Y sí. Bueno, qué lío que hay con los conflictos y con los temas laborales, ¿no? Como que los paros, los sindicatos, las movilizaciones. Yo creo que llevamos más paros en lo que va de este gobierno que en todo el gobierno pasado, ¿no? Sí, pero sobre todo preocupa el tema del sindicato de la pesca, el paro de la pesca, ¿no? Que ya es eterno, yo no sé cuántos meses llevan. Y bueno, de las empresas pesqueras resolvieron hacer un llamado a trabajadores que se quieran presentar a trabajar porque los barcos no estaban saliendo directamente. Pero lo preocupante, ya le digo, ya habla. Lo preocupante acá me parece también cómo está haciendo el manejo de los sindicatos en estos días. Ha habido una escalada de agresividad
de querer hacer cosas que no corresponden. El otro día nos pasó que un trabajador que sabía que iba a ser despedido, venía con una serie enorme de sanciones, no sacaba su productividad, no llegaba tarde, faltaba y no avisaba. Se lo sancionó y se sabía, el gerente, todos sabían en la empresa que iba a ser despedido, y él también obviamente que le llegó. Se afilió al sindicato, pero el sindicato se prestó a ponerlo como delegado el día que se lo iba a despedir. Y obviamente se lo despidió igual. Tenía la notoria mala conducta, ya le digo, una acumulación de sanciones enorme. O sea, una maniobra a la cual se presta el sindicato a sabiendas, porque además después tampoco nos lo niegan, porque es notorio, está toda la prueba de que se lo iba a despedir ese día, y es el día que lo nombran, el día que se afilie lo nombran delegado sindical, ese mismo día, ¿no? Todo el mismo día. Y están promoviendo una serie de citaciones al nivel del ministerio de conflictos colectivos, cuando esto no es un tema colectivo, porque ya le digo, es notorio que una persona que se afilia el día que la van a despedir, obviamente que es para tratar de evitar el despido y generar un eventual despido abusivo, lo cual la prueba sobra que no es así. Pero una y otra vez el ministerio se está prestando a eso, de una y otra vez citar a la empresa una cosa como conflicto colectivo, que no es un conflicto colectivo, es un conflicto individual con esta persona, y eso tiene su área en el ministerio, que es la de conflictos individuales, la normal cuando hay un despido. Y entonces ahora estaba leyendo también acá en esto del conflicto de la pesca, que a raíz de este llamado y todo lo demás, dicen, si quieren bala van a tener. O sea, ¿en qué estamos? La verdad que es el conflicto de la pesca en particular es uno de los que está más candentes, y yo creo que es un gremio difícil, es un gremio muy difícil. Ya lo dicen las declaraciones, se las voy a leer porque ya, la verdad que lea. En el diario El País las declaraciones donde dicen: las condiciones las ponemos nosotros, ya dijimos, si no les sirve a los empresarios extranjeros, lo que hay a la fila y a esperar. Lo vuelvo a reiterar, acá el que firma el convenio colectivo sale a pescar. Estamos trancando por algo que para nosotros es algo muy sencillo, pero si para ellos, se refiere a las empresas armadoras, se les va la vida en eso, que se les vaya la vida, que se les vaya el balde, que se les vaya la cadena y que se vayan. Así es la expresión del gremio. Bueno, esa es una terminología y es una situación que el Ministerio no debería el Ministerio de Trabajo no debería de tolerar. Porque el Ministerio de Trabajo no está solo para defender a los trabajadores. O sea, el Ministerio de Trabajo, defendiendo las fuentes de trabajo, defiende a los trabajadores, no es atacando la fuente de trabajo. Y esto es un ataque directo, que se vayan, es un ataque directo a la fuente de trabajo y una falta de respeto y un meterse con derechos también. El que se vayan es porque justamente las empresas pesqueras están diciendo no les dan los costos, no estaban saliendo a pescar porque no le daban los números. Y ante esa situación lo que propone el gremio es un aumento de todos los salarios del 18%. Con lo cual, si no les daba antes, mucho menos le va a dar con un aumento. Y los que lograron avanzar fue porque, de alguna forma, el gobierno les dio beneficios fiscales y una cantidad de beneficios para decir, bueno, yo te ayudo con los beneficios, aprobame este 18% de pie del gremio. O sea, fue una trampa, es como decirle... El gobierno está dando impuestos para que le aumenten los salarios a la gente. O sea, está de alguna forma beneficiando al gremio. Así todo, siguen haciendo el conflicto y la situación es insostenible. Es decir, no hay libre contratación, no pueden contratar a quienes quieran, tienen que contratar a quienes el gremio diga. Yo creo que el país perdió libertad. Bueno, en el llamado se presentaron como 2.000 personas, ¿no? Pero digo, libre contratación hay. El tema es que el gremio complica incluso la salida de los barcos, hace complicaciones de todo tipo, ¿no? Se presentaron más de 9.000 aspirantes. 9.000, más 9.000. Todavía. Hasta donde yo había visto eran 2.000. De los cuales 400 cuentan con libreta de embarque. Uh-huh. O sea, gente que quiere trabajar, sobra. Un montón, que está dispuesta a trabajar por los precios o los valores que puede pagar la industria pesquera, sobran.
pero el gremio quiere que sean afiliados al gremio, que aporten al gremio y además se les paguen sueldos muy por... Los sueldos de la industria pesquera son enormes. Lo que siempre hubo un conflicto, y hay parte de razón que podría ser escuchada, pero obviamente que no de esta manera, como se está generando, impidiendo la salida de los barcos, es que hay condiciones de trabajo. Esto, más que sueldos, es un tema de condiciones de trabajo. Por ejemplo, de las 8 horas. Y, por ejemplo, la nocturnidad. Usted en un barco se tiene que levantar a pescar a cualquier hora igual. Uh-huh. A las 3 de la mañana hay que levantarse porque se llegó a la zona y porque se está en zona o algo, hay que levantarse, y no importa la nocturnidad, no importa si están las 8 horas de descanso o no. Este conflicto va más por ahí, por el tema de los reclamos de las condiciones laborales. Ahí es donde puede el ministerio aportar su granito de arena, decir... poner normativa sobre ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la pesca tiene muchas particularidades. O sea, esto de las 8 horas en la pesca así como así, es lo mismo que pasaba con el campo. Hay particularidades claro. que realmente, o sea, bueno, en el campo pusieron la ley y todo lo demás, pero... no se cumple. Sí, exacto. O sea, digo, bueno, algunos sí, pero digo, que también hay que algunos muy sindicalistas. Como pero... usted dice, o sea, es un rubro muy particular. Claro. Y hay que entender la particularidad. Uno no puede ponerse el balde en la cabeza y decir, no, máximo 8 horas. Bueno, pero debido a esa particularidad, el salario, la remuneración es enorme. Un trabajador cuando embarca, que a veces está un mes embarcado, vuelve con mucho dinero. Claro. No es un tema de montos esto, es un tema de condiciones, que es muy difícil de solucionar eso, porque las pretensiones que hay en las condiciones, ya le digo que no coincide con la realidad de la pesca. Sí, sí. Y además de que hay una cantidad de otros temas, que es que lo que pasa en alta mar, vaya uno a saber cómo lo podemos controlar, ¿no? O sea, las condiciones laborales son realmente difíciles de lo que puede llegar a pasar ahí. Entonces también hay una cantidad de cosas que habría que tener más controles sobre, bueno, auditorías, qué pasa, cómo se hace, qué hacen ante tal, qué protocolos hay para esto, para aquello, lo otro. O sea, pues realmente las condiciones son duras. Son duras, pero la particularidad es dura. Usted no puede desendurecer el mar. No, el mar no, pero sí, ¿qué pasa? Cuando ya se tiene ciertos hábitos en decir, bueno, como estamos en alta mar, no hay control, no hay policía, no hay absolutamente nada. ¿A quién va a denunciar? Usted no tiene formas de denunciar. Entonces pasan cosas que no deberían suceder. Y ese tipo de cosas son condiciones laborales que se puede trabajar para mejorar, que hay formas de lograr a través de protocolos y de conversaciones justamente. El sindicato con el Ministerio de Trabajo y con los empresarios podrían entre todos llegar a acuerdos para ver cómo mejorar esas condiciones, cómo establecer formas de denuncia, de que las cosas no sucedan más, de las cosas malas que suceden en alta mar no sucedan más. Sí, bueno, pero todo vuelvo a decir, conozco la particularidad porque he tenido clientes y es muy, muy, muy difícil el tema. Es muy difícil. Sí. Usted llega a una zona, a veces no se encuentra, o sea, encontrar la zona de pesca no es decir, voy y acá están los peces, porque los peces se mueven. Entonces hay parámetros para encontrarlos, hay parámetros más o menos que ellos utilizan, pero a veces las tormentas y las cosas que suceden, el cambio de temperatura del agua, hace que esos peces se muevan. Entonces hay veces que cuesta encontrar. Y a veces se planea, bueno, por eso es que hasta a veces se alarga. Usted planea ir 20 días, termina yendo un mes, porque no encuentra la zona de pesca y después que ya está en alta mar, que ya está lejos, no es volver así como así. Entonces, cuando encuentra, a veces se encuentra, ya le digo, a cualquier hora, y eso puede ser en el horario de descanso perfectamente. Cuando se encuentra y las redes están tensas y hay que levantarse y hacer las cosas. Claro. Sea la hora que sea, y eso no es previsible, no es controlable, no hay forma, porque eso depende de la naturaleza, no. A su vez poner un barco a navegar tiene un costo enorme, y si usted dice, bueno, está, que pasen las 8 horas de descanso y mañana vemos, primero que los peces se pueden ir, y segundo que una vez que se encuentra hay que aprovechar toda, digamos, la cosecha, es como si fuera... Sin duda, entonces son particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de establecer. Entonces por eso las pretensiones que tienen respecto a eso no coincide con la realidad del sector, con lo que hay que enfrentar en alta mar. Además, a ver si nos entendemos. En la medida en que se siga haciendo ese tipo de
freno a la industria. Lo que va a terminar pasando es que se va a terminar automatizando cantidad de procesos que hoy día lo hace la gente. O sea, se va a terminar perdiendo una cantidad de fuentes laborales por automatización, porque acá en Uruguay no tenemos los barcos más modernos, no tenemos la tecnología que hay en otros lados. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos lograr realmente? ¿Que se vayan? Eso es lo que está, pues eso es lo que está pidiendo el gremio, que se vayan directamente. O que vengan con equipamiento totalmente automatizado para no tener que necesitar de tanta gente. Sí, bueno, eso por ahora es imposible. Digo, todos los barcos de pesca en todo el mundo salen con personas porque hay que tirar, hay que encontrar, hay que tirar las redes, hay que levantar. No es simple eso. Sí. Pero lo que acá más me preocupa es la postura que está teniendo el Ministerio de Trabajo en general. No solo el conflicto de la pesca, sino, como le dije antes, el Ministerio de Trabajo está adoptando una postura enfrentándose a las empresas en muchas ocasiones. Y a propósito de esto y de la postura del Ministerio, también quiero aprovechar a hablar de un tema que me parece nefasto, que es que hay una ley, un proyecto de ley, para que los licenciados en relaciones laborales puedan asistir a los trabajadores en la audiencia en el Ministerio. Esa audiencia de conflictos individuales que relaté recién, que cuando hay un despido es la que tienen que citar, es la que es obligatoria antes de un juicio. Que un licenciado en relaciones laborales defienda al trabajador en un juicio va a hacer que la mayoría de muchas cosas no se trancen, porque el licenciado no conoce la dinámica de un juicio, que asista, en esa audiencia. Lo asiste en esa audiencia, pero ¿cómo se asiste a alguien en una audiencia de conciliación, que es preliminar a un juicio? Con la visión del juicio. Porque si usted no sabe qué puede pasar en un juicio, qué puedo ganar, qué puedo perder, cómo es la dinámica, qué puede hacer uno, qué puede hacer el otro, con qué herramientas puede contar uno, con qué herramientas puede contar el otro. Si usted eso no lo sabe, su asistencia en la conciliación previa va a estar condicionada por un conocimiento parcial. Entonces, por ahí hay cosas que la empresa tiene y puede ganarle muchas cosas a un trabajador en un juicio, y el licenciado en relaciones laborales eso no lo sabe. Porque obviamente que no estudia litigios, porque no es abogado. Estudia hacer liquidaciones. Pero una cosa es la liquidación y otras cosas son las cosas procesales que podemos hacer en un juicio y con las que podemos ganar un juicio. Entonces, mucha dinámica, eso no se comprende. El otro día nos pasó que en una audiencia que no se requería abogado, porque hay montos mínimos para los trabajadores, en un monto chico el ministerio no le exige abogado, el trabajador puede ir solo, y como puede ir solo, fue con un licenciado de relaciones laborales. Y obviamente que no entendía nada de toda la dinámica y de las cosas que se le planteaba dentro del ámbito de la abogacía. Después terminaron que las del ministerio fueron las que terminaron explicándole a la trabajadora, porque todo lo que decía el licenciado era absolutamente al revés. Y terminó encauzando esa audiencia las que dirigían la audiencia de parte del Ministerio de Trabajo, que sí entienden la dinámica y sí saben lo que por ahí lo que pasa en los juicios, porque lo ven, y fueron las que encauzaron la audiencia, y debido a eso se logró llegar a un acuerdo. Pero todo absolutamente descabellado. O sea, era un reclamo de 30.000 pesos, que poco más vamos a juicio. Claro, pero usted se ríe, pero el tema es que era una empresa grande, y si nuestra liquidación daba 12, si empezamos a pagar a todos más porque se le ocurre un licenciado de relaciones laborales, o porque se le ocurre un trabajador, todos van a ir hacia ahí. Claro. Entonces, uno es una cosa, multiplíquelo por 200, claro, a ver cuánto le da. Sí. Entonces no se puede. ¿Por qué se va a pagar más? ¿Porque una persona se encaprichó? Entiendo que si no fuera un cliente que puede sostener eso, muchas veces tienen que terminar pagando para no ir a juicio. Pero este no era el caso. Pero además era un neto capricho. La liquidación la habían subido en base a una diferencia salarial de un cargo que no ocupaba. En las cafeterías hay, por ejemplo, o en algunos restaurantes, un cargo que se llama mozo mixto, para que en los lugares chicos el mozo, si está solo, pueda sacar un sándwich. Entonces, pero no es cocinero por sacar un sándwich, lo dice la misma ley. El mozo mixto puede sacar algún tipo de comida de ese express, tipo sándwiches, esas cosas, una tostada, esas cosas las puede sacar. Porque está previsto, vio esas cafeterías que hay un solo empleado. Entonces no puede tener un cocinero ahí. Y esa categoría permite sacar ese tipo de cosas. Y bueno, muchas veces reclaman
el cargo de cocinero pasándose por alto que están en esa categoría de mozo mixto, que era el caso acá. Y además, si entiende que le correspondía otra categoría, tiene que reclamar por diferencia de categoría. Había reclamado por diferencia de salarios. Todo eso por no comprender la dinámica y por no comprender que en un juicio reclamás una cosa que no es, no podés probar otra. Tenés que probar la que reclamás. Si dice diferencia de salario, es que su sueldo, no sé, de 30 le pagaron 25. Eso es la diferencia de salario. Y me deben 5. La diferencia de salario es eso. Lo otro es diferencia de categoría. Es decir, yo cobraba por una categoría y estoy en otra, porque hacía otro trabajo. Bueno, hasta eso estaba mal. Y eso, esta persona que la asistió, porque podía ir sin asistencia, no sabía y reclamaba algo absolutamente al revés. Y hay un proyecto de ley para que esos licenciados, los licenciados de Relaciones Laborales, puedan asistir a los trabajadores en las audiencias. Obviamente que el Colegio de Abogados emitió un comunicado en contra, porque es un verdadero disparate. Espero que esa ley no prospere. Si es en caso de prosperar, va a ser una cosa donde vamos a estar teniendo mucho más juicios. Porque sí, claro, no se van a sacar las transacciones que hoy se sacan en el ministerio, ¿no? Porque si a lo que he visto, claro, no tienen la noción de qué pasa después. Entonces lanzan el trabajador a un juicio que todos los abogados tratamos de evitar. Ellos lo lanzan porque, claro, piensan que los números son los fríos y da eso y eso le va a dar un juez. No, hay mucha distancia entre que el número te dé una cosa y que el juez te lo dé. Igual estamos hablando solamente de la instancia conciliatoria. Claro, o sea, pero es muy importante porque usted ahí se evita un juicio. No, le evita claro, un juicio al Estado, claro, le evita un juicio a la empresa y se evita un juicio usted. Pero después en la siguiente etapa tiene que ir con... Sí, obviamente, dije la audiencia de conciliación en el sí. Ministerio de Trabajo, pero usted no puede asistir a una audiencia de conciliación si no sabe. Esa no, audiencia, el parámetro es el juicio. Sin duda, pero me imagino después de perdida esa instancia, uno tiene que llamar y contratar a un abogado y ese abogado lo primero le va a decir es, pero ¿por qué no me llamaste antes que hubiera ido a la audiencia y te evitaba todo este juicio? Bueno, pero... Es lo que va a terminar Y bueno, pasando. pero vaya a saber cómo es después en la práctica, ¿no? Porque vaya a saber cuánto cobra, si es más barato. Sí, Probablemente sí, entonces que después terminen, no sé, no lo sé, pero la verdad es que está muy mal y eso es promovido por el Ministerio de Trabajo, indudablemente. O sea que el Ministerio de Trabajo está patas para arriba en un montón de cosas. Pero ya le digo, me preocupa esta parte de cómo están afrontando y cómo están actuando frente a un eventual conflicto. O sea, normalmente esto no pasaba, lo que yo relaté anteriormente, de que quieran meter en una audiencia de conflictos colectivos algo que es de conflictos individuales. Eso no es posible. No se le puede dar el matiz que uno quiera. ¿Es un conflicto colectivo o no? Si esto es un despido de una persona, es un tratamiento individual. No puede sindicalizarse a prepo. Y además el ministerio no puede prestarse a eso. Ya llevamos unas cuantas prórrogas donde el ministerio se ha prestado una y otra vez a citar a la empresa. Cuando eso no debe ocurrir, ¿no? Bueno, todas esas irregularidades, no sé de dónde, si son indicadas por el ministro, si el ministro dio órdenes de que las cosas se manejen de esta manera, pero lo que va a llevar es a más conflictividad, que ya lo estamos viendo. Sin duda. Y la conflictividad, o sea, no es algo bueno. Me parece que este ministro, como viene más del área del sindicalismo, y lamentablemente las mentalidades acá en este país sobre el sindicalismo es el conflicto, no es la defensa, sino es que es como que la guerra, como dice acá, quieren balas van a tener, es como esa, y no es esa la base del sindicalismo. La base del sindicalismo debería de ser la defensa de derechos, pero cuando defendemos derechos no podemos olvidar de que si atacamos la fuente laboral estamos destruyendo derechos. Me da pena porque al final el aumento de conflictividad termina ahuyentando los capitales extranjeros para venir a invertir al país, ¿no? O sea, eso es un gran problema. Sí, ya se han frenado un poco. Ya no vemos las inversiones de antes y supongo que además tendrá varias, será multicausal porque con el tema de impuestos, por ejemplo, ese dicho que anduvo en la vuelta de que ya se descartó, pero que el impuesto al 1% más rico, si usted quiere atraer inversiones, no puede haber eso en la prensa. La persona que pone para leer de Uruguay lee eso. Sí, y lo que dijo usted la semana pasada sobre el retiro de los incentivos a las viviendas
¿cómo se llamaba? O sea, Promovidas. a la vivienda promovida. O sea, que también si uno sigue retirando incentivos, lo que hace es desincentivar la inversión. Por lo tanto, si se desincentiva la inversión en varios sectores, en varios lugares, por todos lados, o sea, lo que vamos a terminar haciendo es frenando al país, ¿no? Bueno, ahora salió, que no lo encuentro y no lo leí, una noticia de que iba a haber una promoción, así iba a haber una ley que promoviera o una inversión en vivienda para solucionar ciertos sectores, que no sé a qué se refiere, a qué sectores, porque no abrí la noticia, pero lo vi en un titular. No sé si se refiere, no creo que sea lo mismo de viviendas promovidas, porque acá lo tengo, mire, vivienda, el plan que propone invertir 3.750 millones en 5 años y saldar una deuda pendiente en Uruguay, está en El Observador. Financiar la construcción de 12.000 viviendas adicionales por año. Bueno, tienen que ver los recursos y eso, de eso habla la noticia, pero es para los que viven en condiciones marginales. O sea que me imaginé que iba por ahí. Es otra clase de vivienda que está bien construirla, ¿no? Pero esto de vivienda promovida solucionaba un amplio espectro. Claro. Esto va a un espectro mucho más reducido, que está bien atenderlo, obviamente. Sí, pero sí. Lo otro, o sea, muchísima gente pudo comprar debido a eso. Sí, sí, no solamente toda esa gente que puede comprar, es gente que deja de alquilar. Cuando uno deja de alquilar, los alquileres más altos empiezan a tener que bajar. O sea, el dejar de promover este tipo de construcción de vivienda termina a la larga aumentando los alquileres. O sea, no solo eso, sino que muchísima gente sencilla pudo tener una segunda propiedad para inversión, para tener una renta. Sí, sí. Gente humilde, gente trabajadora que juntó y como con el plan de vivienda promovida también se paga en cuotas y eso es buenísimo. Sí, bueno, vamos a una pausa. 093-416-299, el número de teléfono para dejarnos sus comentarios, y si dejan su nombre y 3 últimos dígitos de cédula, pueden participar de un premio que es cortesía de Deli for Life. Vamos a una tanda y enseguida estamos de regreso. Bueno. 093-416-299, el teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Muy bien, bueno, estamos acá con el doctor Aparicio Howard. ¿Cómo estás, doctor? Bueno, buen día, un gusto para todos, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Ideas y Contenidos. Bueno, gracias. Tratando el tema de propiedad horizontal, que generalmente viene el doctor Elías Mantero, bueno, tenemos acá la oportunidad de haber invitado al doctor Howard, que es un tema que a los oyentes les gusta mucho, ¿no? Porque permanentemente tenemos consulta de propiedad horizontal y cuando tocamos el tema de propiedad horizontal, bueno, vienen enseguida muchas preguntas. Hay una ley que se está pasando, yo noto un poco por alto a veces, que no muchos administradores o mismo la gente, o bueno, ahora he visto a los jueces pedir cosas raras respecto a esta ley, y me gustaría un poco que le entrásemos y que fuéramos punto por punto viendo las características, ¿no? O sea, es la ley 20.058 que salió en aquella etapa de la pandemia que no se podían hacer asambleas. Se podía, pero la gente no las hacía por el tema de la proximidad y eso, y las asambleas virtuales no estaban en la ley. Hubo gente que las hizo, pero en realidad no estaban reglamentadas y tenían que ser presenciales las asambleas. Entonces esta ley vino a reglamentar en ese momento para solucionar el tema de hacer las asambleas en los edificios en aquel. Y determinó, bueno, asambleas tanto virtuales o mixtas. Bueno, las presenciales siguen existiendo, obviamente. Primero aclaremos ¿cuáles son unas y cuáles son otras? Ahí está. A ver, básicamente, como bien comentaba Sandra, la ley lo que busca es permitir esa posibilidad de hacer asambleas virtuales, mixtas y presenciales. Las virtuales, la característica que tiene es que son la posibilidad de participar en forma remota en la asamblea por parte de los copropietarios. Que, justamente aporta esa ventaja que es una ley que sale en época de pandemia, se aprueba en julio de 2022, si bien viene de antes y se toma de un proyecto de ley, de la ley colombiana, pero también no solo es una solución en época de pandemia, sino que además es un mecanismo que encontró el legislador para fomentar la participación de las personas en las asambleas. O sea, como
Para el que no vive también en el país, para el que no vive en el país, que no está. Ahí está. Como sabemos, la cantidad de personas de propietarios que asisten a asamblea de copropietarios tienden a ser baja, y esta ley busca en cierta medida fomentar esa participación. Pero en definitiva, sí, tenemos esa triple opción: presenciales, que es cuando los propietarios concurren personalmente a la asamblea; virtuales, cuando participan en forma remota a través de algún mecanismo de comunicación y tecnología que les permite comunicarse en forma directa, sea con imagen y con audio, tanto con quienes están presencialmente como con quienes también están en forma remota en otros lugares. Y la opción de mixta, que es cuando hay propietarios en forma presencial y propietarios en forma remota participando de la asamblea. El legislador quiere motivar la presencia en las asambleas, pero la verdad que lo primero que hay que hacer es reeducar a los copropietarios, ¿no? Porque la gente no es que no vaya a las asambleas porque no quiera o porque bueno, el que está en el extranjero está. Pero la verdad es que son a veces un conventillo, sí, la palabra literal de lo que son las asambleas. Y a veces es como un tema de como que hay esa postura y esa conducta de tener un lío por todo. Cuando las cosas en las propiedades son tal, es como la conducta que nos enseñaron en penal de criminalística, la conducta en masa, ¿no? La gente va al estadio y es otra, ¿viste? El que en la casa es tranquilo, en el estadio se vuelve loco. Y esto es un poco así, en las asambleas la gente se vuelve loca. O sea, nosotros por suerte en nuestro edificio hemos logrado, en todos los edificios, en el otro, en el de mi estudio también, ir llevando hacia unirnos y hacia sacar las cosas bien, y cuando hay un conflicto hablarlo. Pero lo que he notado a lo largo de toda la etapa de ejercicio es que en las asambleas cualquier cosa que hay que discutirlo en un tono complicadísimo. Es que antes de cada asamblea, un día antes, tendría que ser la reunión previa de catarsis, claro, para que todo el mundo pueda descargarse todo lo que tiene allí, y después la asamblea se hace para lo que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces noto que se toma como una rivalidad, como que alguien que hace algo ya además se lo plantean mal, y luego todo sigue torcido, porque hay cosas que son hablables y solucionables, y ya todo es un drama, ¿no? Ojo que encontrar también el administrador adecuado. Hay veces donde el administrador un poco no sabe direccionar todo esto. No es fácil. Fundamental tener a alguien que guíe bien la asamblea, y ahí el rol del administrador es clave. Exacto, ¿no? exactamente. Y muchas veces ahí también ayuda mucho lo que llama la comisión directiva, que es, digamos, el grupo de copropietarios que ayudan, en cierta medida asisten al administrador y funcionan un poco como ligamen entre los propietarios y el administrador, y auxilian, sugieren en ciertos temas. Sí, la comisión es fundamental porque es quien conoce el edificio. A mí me ha pasado a veces de tener administradores que creen que es como dirigir una sociedad, ¿viste? Una empresa, y no es así. El administrador administra fondos del edificio. Claro. No es un presidente de una sociedad anónima o de una... vos estás administrando plata de fondos de apartamentos de otro. Pero hay que tener también en cuenta las particularidades de cada edificio. No es lo mismo cuando hay gente mayor que cuando hay mucha gente mayor, cuando hay poca, cuando son... Claro, pero el rol del administrador no es de decisor en sí. O sea, el soberano es la asamblea. Yo veo que me acuerdo una vez una asamblea que había un lío y que querían sacar al administrador, porque el tipo se les imponía frente a todo. Por ejemplo, los propietarios querían un tipo de uniforme físico, o sea, la forma, el color, la forma, y él quería otro, y no, él decía que él era el que tenía que resolver, y eso no es así. Es así. Es como decís, claro, o sea, entonces vos cuando tenés esa clase de conflicto con el administrador, después todo para abajo sigue mal. Claro. O sea, es solamente administra tus fondos, pero tiene que escuchar a la comisión, ni que hablar la asamblea, pero en eso el nexo es esencial, lo que vos decís, la comisión. Ahí está, sí. El administrador es quien ejecuta lo resuelto por la asamblea, pero el órgano máximo, digamos, de decisión es la asamblea. Eso es así, y es claro en la ley de propiedad horizontal y demás. Claro, y en la práctica hay cosas que vas a comprar un tarro de basura, no vas a hacer una asamblea, y un uniforme no vas a hacer una asamblea, pero son los vecinos que viven ahí que te tienen que decir: queremos este color, queremos esto, queremos estas medidas, queremos ponerlo acá.
No, o sea, y en eso es la comisión, Sí. porque es el nexo. Ahora hay grupos de propietarios, entonces se decide mucho más fácil Claro. que antes, que no tenías. Si no era la asamblea, no, tenías que tocarle timbre uno a uno y era por separado. Ahora pueden hablar todos y tomar, no sustituir la asamblea. Yo en eso siempre en los grupos, cuando ya están tomando decisiones mayores, los paro y les digo, no, esto no es una asamblea. No, pero no es menor el ya ir a una asamblea con todo prediscutido y ya todo acordado. Y ojo que eso a veces es peligroso. Sí. Discutir cosas en WhatsApp, porque todos tiran y se puede ir a la asamblea. Hay cosas que no se pueden discutir en esos grupos de WhatsApp. No, y hay sin otras duda. cosas que, bueno, vamos a cambiar la cinta de gimnasio. Bueno, está. ¿Cuál es esto? No, pero incluso Eso es fácil. una obra grande que implica presupuestos grandes. No es lo mismo llegar a la asamblea y que te digan, mira, este es el presupuesto que Bueno, tenemos. eso no se puede y ahora vamos a llegar a eso, porque hay que pasarlo antes. Pero Claro. vamos a ir por partes. ¿Qué condiciones tiene citar a las asambleas ahora con la virtualidad Bien, y con todo esto? Bien. A ver, el tema de la citación a asamblea es fundamental. Digamos, y los jueces son muy, muy exigentes con el tema de la citación a asamblea porque entienden que es justamente una garantía para los copropietarios de saber qué temas se van a tratar, o sea, que en la citación además se incluya el orden del día, que se lo cite, sea en forma electrónica, porque incluso la ley prevé la posibilidad de que se constituya un domicilio electrónica, o en forma personal, una notificación al domicilio de los propietarios, sea una comunicación por correo, por WhatsApp, la forma que se usa usualmente siempre y cuando haya en cierta medida certeza de que la comunicación se recibió. Ujú. Y esa convocatoria es fundamental. La ley no dice con qué plazo de anticipación se tiene que hacer. Muchos reglamentos dicen por lo menos 10 días antes de 10 la días lo fecha. usable porque le dé tiempo a la persona, si le interesa el tema, acomodarse. Claro. No te pueden fijar una asamblea 3 días de diferencia, como a veces pasa, porque vos podés o no estar o tener la agenda complicada y vos podés reorganizarte para estar si un tema te interesa, ¿no? Claro. Y lo que sí dice es que por lo menos 48 horas antes hay que entregar todo documento, presupuesto que se vaya a tratar en la asamblea. Ahí está el tema que usted decía. Sí, lógicamente también para que los propietarios lo puedan estudiar, analizar, informarse y sobre esa base tomar decisiones y demás previo a la asamblea, ¿no? Exactamente. Y un tema no menor que a veces vemos, gente que quiere tratar temas que no están en el orden del día. Yo cuando me toca en asambleas no dejo tratar temas. Lo que a veces solucionamos es algún tema muy menor poner, porque a veces te pone otro, y en otro no podés meter una cosa Claro. importante que tengas que analizarla con tiempo o que te hubiera interesado ir. Porque puede ser que en ese otro te metan una decisión que a vos te hubiera interesado estar. Y no vas porque mirás que el orden del día no te importa nada de lo que hay en el orden del día. Pero en el otro te meten algo Sí, que hasta sí. capaz que involucraba tu apartamento, ¿no? Entonces, hay administraciones que ponen otro sujeto a aprobación de la discusión del tema en la asamblea y siempre que sea menor, porque hay veces una pavada que la podés Claro. tratar. Sí, el otros asuntos varios son peligrosos, digamos, tanto para los copropietarios, pero también para la propia asamblea, porque justamente se pueden tratar temas que exceden de esas cuestiones muy menores que ponen en riesgo la validez de la propia asamblea y pueden llegar a ser una causal de Causal de impugnación el día impugnación de mañana, toda ¿no? la asamblea. Claro, Mm. pues justamente lo que busca el legislador es que el propietario esté informado previamente Exacto. para que decida si quiere o no quiere concurrir Exacto. y pueda concurrir informado de lo que se va a tratar. Exactamente. Se admite generalmente que se puedan incluir otros puntos no previstos en el orden del día, pero para ello que esté presente la unanimidad de los propietarios, cosa que en los hechos no debe pasar ni debe haber pasado nunca. No, a nosotros nos ha pasado, como somos 11, pero cuando queremos aprobar algún tema que nos interesa discutirlo bien y todo, hemos logrado que estemos presentes con poder algunos, Claro. pero al ser uno por piso, 11 pisos, somos 11, es más fácil. También es más fácil cuando queremos hacer obras. Generalmente llegamos al quórum sin problema. Y me acuerdo que en una, hace un par de años, nos tocó que tuvimos los 11 copropietarios, bueno, por poder una parte y otros presentes, pero que estuvimos los 11. Y creo que en una asamblea del edificio del estudio que queríamos sacar al administrador, estuvimos casi más del 80%. Pero bueno, no, es importante eso, cuidado con eso porque es muy común meter en otro y meter cualquier cosa.
O sea, tratar un tema importante, tratar temas, no el felpudo ese, vamos a comprar otro, como a veces al final sale alguien que dice, y compramos, bueno, una pavada, no precisás ni la asamblea para esa pavada. Pero no puedes tratar un tema, igual te meten ahí, viste, algo importante, una multa para un copropietario, porque hace ruido, yo qué sé. No, eso tiene que estar ahí, porque él tiene que saber que el tema está ahí y poder ir y defenderse. Digo, y cualquier tema que no sea chiquito, claro. tiene que estar puesto en el orden del día, es fundamental. Esto del domicilio que hablábamos, que decías de que se cite virtual y todo lo demás, la ley habla de una constitución de domicilio, porque después hay que comunicar además a ese domicilio las asambleas. Pero el tema es que no lo pone obligatorio la constitución de domicilio. Claro, sí. A ver, una carencia quizás de la ley es que en cierta medida reconoce la posibilidad de que se hagan asambleas virtuales o mixtas, pero no impone la obligatoriedad de que así sean. Entonces, digo, mismo el administrador, la comisión directiva, que muchas veces es quienes instan a la realización de la asamblea, directamente pueden decidir que la asamblea sea presencial. Entonces lo virtual y mixto queda, digamos, sin efecto. Claro. Entonces, debería de estar la opción siempre, decís vos, a que el que quiera conectarse se conecte sin necesidad de que haya que citarlo así. Que exista siempre la posibilidad de que sea virtual, de que no sea una facultad, en definitiva, de quien convoca la asamblea. Entonces eso, digamos, que sean mixtas, porque la presencialidad está buena también. Sí, no es lo mismo, sin duda, pudiendo, pero que el que quiera entrar virtual entre. Claro. Y ahí justamente la convocatoria, entre otras cosas que indica, necesariamente tiene que incluir el medio telemático que se va a usar, o sea Zoom, Teams, la modalidad de tecnología que se vaya a usar, lo tiene que indicar. Uh-huh. Y sí, en cuanto al domicilio electrónico a constituirse por los copropietarios, el proyecto original lo ponía como obligatorio. La ley que se terminó, el texto de la ley que se terminó aprobando, lo prevé como una facultad de los propietarios. O sea, pueden hacerlo o no. Porque después del corte, vamos a ver que luego de la asamblea hay que comunicar esa asamblea. Y el tema es que si no tengo un constituido, después, ¿cómo pruebo que lo comuniqué? Claro. Porque si lo dejé, el domicilio válido por excelencia es el propio apartamento. Ahí lo tiré, pero el tema es cómo lo pruebo. O sea, tenés que el propio administrador hacer un tipo acta de notificación. Sí, a ver, generalmente ya en los hechos yo creo que pasaba que muchas veces los administradores ya lo comunicaban por mails que conseguían o incluso por grupos de WhatsApp que conseguían de los copropietarios. Pero sí, ahí también la ley no termina de solucionar el tema. Y la realidad es que la comunicación del acta es fundamental porque justamente es el respaldo para el propietario de que lo dicho en el acta refleja lo que realmente sucedió en la asamblea, porque no siempre se redacta en la propia asamblea del acta, sino que se sacan apuntes y después se redacta. Y además porque empieza el plazo para impugnar la asamblea. Exacto, y además ahora los jueces están pidiendo en la ejecución de gastos comunes, en el juicio de ejecución hipotecaria por gastos comunes, están pidiendo esa comunicación. Sin duda. Y he visto la problemática de que no tenés casi cómo probarlo, cuando cuando no tienen un constituido y la mandaron por correo, que muchas veces pasa en edificios más grande, que hay más, que se la deja ahí, lo mismo que se le dejó para los gastos comunes, y luego, tenés la dificultad de prueba de que comunicaste, de que hiciste esta comunicación dentro del plazo posterior. Si se pone un papel en el ascensor y se saca foto de que está puesto en el ascensor, ¿eso puede llegar a ser una prueba? No. A mí me parece que no. Y no, a ver, no es... No es el mecanismo previsto por la ley, porque justo la ley, que en este caso era la ley 1751, que es lo que se llama la ley madre propiedad horizontal, preveía la notificación personal. ¿Qué sucede? No es el mecanismo aceptado por la ley, pero también es cierto que la jurisprudencia entiende que si el propietario, a pesar de no haber sido notificado en forma personal, igualmente concurre a la asamblea porque tomó conocimiento de otra forma, no hay causa de nulidad, ¿no? O sea, digamos, la formalidad queda superada si en definitiva tomó conocimiento y concurrió.
Pero sí, no es el mecanismo que prevé la ley y, lógicamente, hay un riesgo de impugnación el día de mañana por temas formales. Mínimamente se lo tenés que tirar en el apartamento. Pensemos una persona que no sale, que está enferma y no sale de su apartamento. Sí. Esa persona no toma el ascensor, entonces no tiene por qué enterarse. Si vos lo dejaste en el apartamento, bueno, eso ya sería una notificación personal, porque la pusiste en el domicilio, porque es una asamblea de esa propiedad, por ende ese apartamento está ahí. Sí. No, y además pasa también que no todos los propietarios viven en el edificio. Entonces el hecho de publicarlo en el ascensor no es mecanismo fehaciente de comunicación, digamos. Sí. 093-416-299, el número de WhatsApp para hacernos sus preguntas, dejarnos sus comentarios y participar de un premio cortesía de Live4Life. Solo pongan su nombre y 3 últimos dígitos de cédula y ya están participando. Vamos a una tanda y enseguida estamos de regreso. Bueno. 093-416-299. Bueno, seguimos con el doctor Aparicio Howard. Estábamos hablando obviamente que de propiedad horizontal en la tanda y le cambiamos el micrófono, así que vamos a ver si el doctor lo tenemos más cómodo. Dijo que estaba cómodo, pero igual nosotros lo queremos más cómodo. Si no, el operador nos reta. Sí. Edel mantiene unos avisos. Tengo unos negocios muy buenos de Balbi Asociados que tienen apartamentos en venta, alquileres espectaculares. Por lo tanto, si estás buscando alquilar, comprar, mudarte de alguna forma, estar mucho más cómodo, estar mucho mejor, consulta con Balbi Asociados, que te pueden asesorar, te pueden ayudar a buscar la vivienda, el hogar ideal para ti. Y si al revés, estás teniendo algún negocio, tenés alguna propiedad que quieras alquilar o vender, ellos te van a conseguir el mejor valor de mercado para ti. Así que Balbi Asociados, la mejor opción para tus negocios inmobiliarios. 092-258-251. 092-258-251. Y mencionando que es un ideal, hay algo. Beneficios espectaculares porque te reducen el valor de la comisión de la transacción realizada. O sea que si dicen somos ideales, participamos del programa de ideas y contenidos, van a tener su beneficio también. Muy bien. Bueno, continuamos con el tema de propiedad horizontal y estábamos en la ley 20.058 hablando de las asambleas y ahora quiero ir justamente a esa parte de la impugnación, la notificación, la impugnación, los plazos. Bien, la ley prevé un plazo de 60 días desde la comunicación, ¿no? O sea, una vez que se le efectiviza la comunicación al propietario, y ahí todos los problemas de prueba de cuándo se efectiviza esa comunicación, cuando no es por vía electrónica, empieza a correr un plazo de 60 días para hacer la impugnación de la asamblea, sea por temas formales, o sea, porque no se trató un tema en el orden del día, un tema que no estaba previsto en el orden del día, no se hizo la convocatoria, sea por la razón formal que sea, o no se obtuvo la mayoría, o por razones sustanciales, ¿no? Razones más de fondo que, digamos, no permiten entender que se tomó una resolución válida. Y eso lo que permite al propietario que se vea perjudicado, afectado, es llevar adelante una impugnación de la asamblea. Que la impugnación de la asamblea puede llegar a ser como efecto la nulidad, eventualmente, de que se acoja esa impugnación de la asamblea, la nulidad de una de las resoluciones tomadas en la asamblea, si la resolución es la ilegal, o incluso podrá llegar a ser la nulidad de toda la asamblea, en caso de que si todos los puntos, tema de notificación o claro, algo. Claro, en caso de todos los puntos estén afectados, digamos. Exactamente. ¿Y cuáles son los mecanismos para la impugnación? Y bueno, el mecanismo es judicial. O sea, la ley prevé básicamente que, o mejor dicho, no prevé mucho, prevé la posibilidad de impugnar, y la forma de impugnarlo en última instancia, digamos, es en la vía judicial, ¿no? Que sea el juez el que haga lugar a esa demanda de nulidad. ¿Sí, es algo rápido? No, es el más complejo y el más largo, sería un juicio ordinario. Como todos los juicios. Con conciliación y todo. No hay un juicio previsto especialmente, es el común. Para el de los accidentes, el de la... Para cuando salga la nulidad, puede ya haberse ejecutado lo que sea. Bueno,
Sí, ahí justamente ahí lo que puede, o sea, la ley no prevé la posibilidad de que se suspenda el efecto, ¿no? O sea, que se suspenda la adopción de la resolución. Ahí lo que tenemos en realidad son mecanismos procesales generales, ¿no? La posibilidad de solicitar una medida cautelar para que no se ejecute, no se cumpla con lo resuelto en la asamblea, claro, por ejemplo. Eso es muy poco, o sea, no se ve mucho porque no en una medida cautelar tenés que ofrecer lo que se llama la contracautela. Claro. O sea, vos para que no se ejecute lo que se dispuso en la asamblea tenés que ofrecer tu apartamento en embargo, en garantía, digamos, ¿no? En garantía para que... Si está mal lo que estás diciendo, pueden... Y claro, si vos tomás una medida, las medidas cautelares tienen como contraposición ofrecer una contracautela, porque vos una medida cautelar estás pidiendo, por ejemplo, el embargo. En este caso estás pidiendo la suspensión. Imagínate que había un tema de humedades. Estás pidiendo que se suspenda porque quién sabe cuánto que dura el juicio. O sea, puede ser un perjuicio grave. Y si estoy pidiendo un embargo, que es la mayoría de las medidas cautelares, estoy pidiendo que se embargue a alguien antes de que se lo condene. Entonces, después no se lo condene y el tipo está 5 años embargado, bueno, prepárate para el resultado. Sí, algún caso donde se ha planteado es en el caso de resolución de obras en la asamblea. Por ejemplo, se aprueba cambiar ciertas cuestiones vinculadas al aspecto arquitectónico del edificio y un propietario entiende que está mal tomada esa decisión porque justamente el aspecto arquitectónico del edificio era de gran valor por haber sido hecho por un constructor, arquitecto muy, muy reconocido, y en esos casos ha procedido medidas cautelares para suspender la ejecución de la resolución. Lógicamente, como dice Sandra, está el peligro de perder y que quien pidió la medida cautelar tenga que perder la contracautela, ¿no? Exacto, no. Y es prudente, me parece también, en un caso como este, que puede esperar. Hay cosas que no pueden esperar. Si hablamos de unas humedades, se está destruyendo, o una pérdida. Hay veces que hay un gran costo de cambiar caños y te ponen una medida cautelar o te ponen un freno y eso sigue perdiendo, sigue afectando la estructura de todo el edificio. Pero en un caso de reforma estética, lo prudente, si hay una nulidad, es que el edificio o el administrador espere, ¿no? Porque espera que se resuelva. Eso sería un poco bastante. Si puede esperar y vos tenés una nulidad de la asamblea, yo esperaría. Sin duda. Si es mi edificio. Sin duda. No me largaría a tocar algo que después el juez me diga, no, tráigalo para atrás. O sea, más allá de la medida cautelar o no, poniendo que no ponga medida cautelar. Si a mí me están objetando una asamblea, no la ejecutaría hasta que el juez diga es válida o no es válida. Sí, ahí es donde justamente es importante, digamos, el rol del abogado en ser quisquilloso en que se cumplan todos los requisitos formales y sustanciales en cuanto a la convocatoria y la propia celebración de la asamblea, ¿no? Porque justamente la omisión de alguno de esos requisitos formales o sustanciales es lo que puede dar lugar a la impugnación y eventualmente nulidad de la asamblea. Para la impugnación tenemos 60 días a partir de la comunicación. Ahí está. ¿No? Es así, es así. Lo que viene, y ahí la ley sí estuvo bien, que antes no había un plazo establecido para la impugnación de asamblea y los jueces decían que tenía que ser hecha dentro de un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? Bueno, ahí entraba la discusión. Entonces yo creo que fue acertado el plazo de 60 días desde la comunicación, ¿no? Y ahí impone la carga al administrador de efectivizar esa comunicación. Incluso la ley final redujo, antes eran 120 días, si no me equivoco, el plazo previsto para la impugnación, el texto aprobado reduce a 60 días. Uh-huh. Sí, para que se pueda continuar y no sea una eternidad, obviamente. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ya dejando las asambleas. Y hay un tema que ahora veo que está siendo corriente, o que lo he visto mucho más, antes no lo veía, que es, por ejemplo, en esos edificios de propiedad horizontal que son casitas, o esos edificios que tienen patio, ocupaciones de lugares comunes, sobre todo en esas PHs de casitas, que no era común ver esto, por lo menos yo a lo largo del tiempo no veía. Y ahora está pasando que así como vemos ocupaciones y que bueno, que es todo un tema, porque ya cuando hay derechos de poseedor no los dejan desalojar, entonces antes tampoco se veía eso de perder los desalojos, ahora es algo corriente, ya lleve mucho, lleve poco, los jueces enseguida lo mandan para la reivindicación. Y en este tema de ocupar un bien común,
o sea, porque si es un patio común de todas esas casitas o de un edificio, es un bien común. Que se meta alguien y construya ahí. No un copropietario que avance en un bien de uso exclusivo, sino que un bien común lo ocupe alguien. Sí, sí. Un externo o un copropietario que construya en un bien netamente común. Es una ocupación neta, ¿no? Primero, ¿de quién es la legitimación? Supongo que del edificio, pero ahora también hay una corriente de que los jueces para mucha cosa piden que todos los copropietarios se presenten a un litigio. Una cosa increíble, a mí me parece increíble, porque para eso es una propiedad horizontal, es una persona, o sea, es una figura jurídica que tiene un administrador. Claro. ¿Tu opinión al respecto? No, a ver, sí, sin duda eso de la ocupación de los bienes comunes, que muchas veces lo vemos en realidad, digamos, como agrandar la unidad individual, ¿no? El apartamento de uno, o sea, justamente se hace una obra en perjuicio de un bien común, agrandando, ampliando el bien individual. Y ahí sí, lo que cabe en principio es lo que llamamos la acción reivindicatoria, que es la acción que tienen los propietarios para recuperar la posesión de su propiedad, que en este caso sería el bien común, que es de todos los copropietarios. Y ahí yo coincido con Sandra que quien tiene legitimación activa, o sea, quien puede promover la acción, en realidad debería ser el administrador, porque justamente la ley de propiedad horizontal en el artículo 19 prevé que el administrador es el representante de los copropietarios y tiene a su cargo justamente el cometido y el cuidado de los bienes comunes. En realidad esas ampliaciones, esas ocupaciones, lo que estamos hablando son de obras en los bienes comunes, ¿no? Y ahí tenemos toda una regulación en la ley de propiedad horizontal, que son los artículos 12 y 13, que justamente exigen la realización de una asamblea extraordinaria y la obtención de un conjunto de mayorías especiales, una mayoría del 3/4 del valor del edificio. O sea, si esa ampliación del bien individual en perjuicio del bien común no se hace con esa asamblea, en realidad es una ocupación ilegítima y los propietarios o el administrador pueden pedir eventualmente la demolición de esa construcción y la aplicación de multas y años y si es un tercero, en la reivindicación desalojarlo, ¿no? También he visto en esas casitas que la PH, que es en edificio, no es en altura, que hay un terreno y la gente se mete y construye, o alguno de las casitas mete otra casa en la parte del fondo que sobra un patio, o sea, no era común ver eso, y ahora es como que se está viendo más. Y otro tema también, que es el avance de un copropietario hacia un bien común de uso exclusivo. Claro. Que es parecido, pero no es lo mismo, porque una cosa, es muy parecido, porque la reglamentación viene a ser la misma, pero como que el avance de un copropietario hacia un bien común de uso exclusivo es más común verlo, porque la gente cree que ese patio es propio. ¿Vieron esos edificios que tienen en el primer piso un patio que le corresponde al uso del primero? No es un patio general, está en el primer piso, sale de tu casa, solo vos lo podés usar. O bueno, un balcón, no sé. Y hay gente, pero ese bien tiene ese destino, es un bien común, es del edificio, solo que vos tenés el uso, pero tenés el uso para ese destino, no podés meter un dormitorio ahí. No podés meter un dormitorio en el balcón. El balcón es balcón, no podés cerrarlo. Me falta un dormitorio, hago dormitorio en el balcón, le pongo cortinas, lo cierro y meto una cama. Y no podés, es balcón, no tenés que usar como balcón. Bueno, el avance en esos, que eso es más común que lo otro, que ocupar un bien totalmente común, el bien común de uso exclusivo, también tiene consecuencias en la normativa, ¿no? Ahí está. Sí, a ver, no hay que perder de vista, como comentaba Sandra, que justamente el bien común sigue siendo bien común, ¿no? Por más de que sea de uso exclusivo. Entonces, las soluciones legales que aplican son las mismas que al bien común. Y si se quiere hacer una obra, una ampliación, hay que seguir todo el mecanismo de las asambleas de copropietarios para que sea tomada en forma legítima. Y sí, coincido totalmente que es el supuesto más común. Muchas veces el propietario de la unidad en último piso, en la terraza se hace o una barbacoa o un parrillero, y después los propietarios, el resto lo advierte y demás. Y la realidad es que ese propietario sin una asamblea no lo puede hacer, porque justamente es un bien común
y si bien él es el quien tiene el derecho exclusivo de uso de ese bien común, pertenece a toda la copropiedad. Entonces debe tramitar la asamblea, y si no, los propietarios, que es también uno de los casos de mayor conflicto que se presentan ante nuestros tribunales, pueden pedir la demolición y la vuelta al estado anterior a cargo de quien hizo la construcción sin autorización. Incluso la ley prevé una multa del 0,5 al 20% del valor catastral para ese tipo de situaciones. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasa si el edificio está dispuesto a cederle un metraje? Por ejemplo, bueno, alguien que dio un patio, amplió la propiedad y tomó una parte de ese patio, ¿no? Construyó, no sé qué, un gimnasio. Metió ahí las máquinas de correr que le gusta a Edelman y unas bicicletas y unas cosas ahí para gimnasio. Y la copropiedad está dispuesto a cederle. Ahí hay que hacer una transformación de bien común, de uso exclusivo, a bien propio, ahí, ¿no? Está. Con una mayoría especial también y una modificación en los planos. Exactamente. Sí, es todo un trámite, digamos, pero sí, necesariamente, por más de que los propietarios estén de conformidad, esa conformidad tiene que ser expresada en la asamblea de copropietarios. Con mayoría especial. Con mayoría especial. El artículo 12 habla de 2/3 que representen 3/4 del valor del edificio, que es una mayoría elevada, pero que se consigue muchas veces cuando se trata de obras. Y después sí, hay que hacer toda la regularización ante catastro, ante la intendencia, lógicamente ante catastro para reflejar la obra en los planos del edificio, y después incluso traducir eso en el reglamento de copropiedad. ¿Por qué? Porque la unidad individual va a verse aumentado su superficie, entonces va a tener que pagar más gastos comunes por la mayor superficie que tenga, ¿no? Como consecuencia de esa ampliación. El otro día vi un caso donde en la asamblea se resolvió que esa ampliación la iban a permitir, pero le cobraban una especie de alquiler a un costo demencial. En 10 años pagaba un apartamento muy grande, por una pequeña toma de espacio. Parece una resolución bastante leonina, ¿no? Sí, a ver, yo creo que justamente es una resolución que busca desincentivar ese tipo de construcción, ¿no? La verdad que nunca la había escuchado. Podría plantearse como plausible. Ahí hay que ver quién en realidad es que da en ese arrendamiento, porque para dar en arrendamiento un bien común, porque en definitiva para que eso sea posible tendría que seguir siendo un bien común, en realidad tendrían que ser los copropietarios quienes hayan aprobado dar en arrendamiento esa resolución, ese pedazo de... No aprobaron expresamente en arrendamiento, pero le cobran un costo. Claro. No se lo vendieron, no hay una modificación catastral, no hay un precio de venta, hay un precio, no sé si anual o algo así, que le cobran todos los años. Claro. O sea, la figura es de arrendamiento. Si no te lo vendieron y no es un precio que pagás y termina, no tiene límite, es eterno, todos los años tenés que pagar, te lo están alquilando. O sea, en la práctica es un arrendamiento. Sí, es un precio por uso y goce, sin duda que sí. Exacto. Y se renueva y no tiene fin. Claro. O sea, ahí ya te digo, ese hombre en 10 años paga el apartamento en ese pedacito, porque es un precio demente en miles de dólares. Entonces, bueno, es una cosa compleja y también nunca vista. O sea, yo la verdad que no, nunca había visto algo así, pero bueno, ya como que antes la figura de propiedad horizontal era como un poco más, no voy a decir respetada o no, pero como que la gente se cuestionaba más qué hacer. Hoy noto que los propietarios muchas veces de apartamentos creen que viven en casas. Claro. O sea, como que no. Antes no sé si se hablaba más de la figura de propiedad horizontal o como cada vez la gente va menos a las asambleas, no termina de entender la dinámica, salvo que bueno, en todo edificio hay algún abogado y ahí pero noto que hay barbaridades que no se veían antes. Sí. Eso capaz que es algo más sociológico que jurídico, pero sí, yo no sé si no sería también la quizás mayor interacción entre las personas y hoy en día también la mayor difusión, digamos, de toda esta jurisprudencia y todas estas situaciones, y que cada vez se conoce más que
uno no puede hacer obras sin hacer una asamblea. O sea, mismo incluso la difusión por este programa de esta situación alerta a propietarios que quizás saben de que un propietario hizo una obra en el edificio, pensaban que no había problema y se están enterando acá que en realidad se debió haber hecho por una asamblea de copropietarios. Sí. ¿no? Bueno, la que siempre vimos es cerramiento de balcón, esa Sí. era común sin pedirla. Claro. Esa sí. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. 093-416-299, el número de WhatsApp para dejarnos sus mensajes, y si dejan nombre y 3 últimos dígitos de cédula, participan por un premio cortesía de Deli for Life. Vamos a una tanda y enseguida estamos de regreso con más ideas y contenidos. Bueno, 093-416-299. continuamos, seguimos con el doctor Aparicio Howard, hablando de propiedad horizontal. Y ahora todo un tema que quiero abordar es el tema de cuando se rompen la rotura de un bien común por parte de algún propietario, ¿no? No sé, rompí el sillón del palier, del hall de entrada. Rompí la puerta del garage, esa es típica. Va entrando, se acelera, se lleva puesta la cortina del garage y después se la quieren cobrar y no quiere. Supongo que eso va en los gastos comunes, si hay prueba, y se le carga a la unidad sin problema, ¿no? El tema es la prueba a veces de quién rompió eso, ¿no? Claro. Sí, a ver, en realidad las reglas ahí, digamos, de a quién le corresponda reparar, digamos, están bastante definidas, ¿no? Y ahí siempre hay que diferenciar de qué tipo de bien estamos hablando, si es un bien común, un bien individual o propio, o un bien común de uso exclusivo. No, bien común. Pero sí, bien común, digamos, si es por el mal uso, digamos, lógicamente es del copropietario que lo rompió, sea el sillón, sea la puerta de garaje, y no hay mayor discusión al respecto, ¿no? Más difícil es muchas veces, sobre todo con los bienes comunes de uso exclusivo, cuando el bien de uso exclusivo tiene algún tipo de deterioro. Y ahí generalmente se entiende por nuestros tribunales que cuando ese deterioro es causado por el uso, el propietario que se beneficia del uso exclusivo de ese bien común, por ejemplo de la terraza de un apartamento, es quien tiene que cargar con esas reparaciones, ¿no? Esa es, digamos, la regla general, siempre y cuando sea por un tema de falta de conservación y mantenimiento. Mantenimiento, sí, que es lo común. A veces Claro. la humedad, la famosa humedad del balcón. Claro. Que Sí, no, sí, sí. es dada también por el mantenimiento. Pero acá el tema, bueno, pasa que a veces los propietarios le cargan eso que rompió y después no lo quiere pagar. Claro. Integra los gastos comunes, o sea, Y sí. lo va a tener que pagar. Pero hay veces donde hay tema prueba, donde hay cámaras y eso es fácil. Claro. Pero bueno, a veces alguien lo vio, no hay cámara hacia la cortina. Alguien lo vio rompiendo la cortina, aceleró. Eso es todo un tema. Y sí, ahí terminamos en un tema de prueba de cómo se logra acreditar, ¿no? Porque, lógicamente, siempre el propietario, quien se le quiere imponer ese pago, va a tener la posibilidad de hacer sus descargos, ¿no? Uh-huh. Y en última instancia va a terminar en un reclamo judicial. Que también no solo es el tema del costo de reparación. Muchas veces también ciertas infracciones, digamos, de parte de los propietarios puede dar lugar a multas u otro tipo de sanciones que se resuelvan por parte de la copropiedad. Otro tema que también da lugar a problemas. Bien. Bueno, y el tema ruidos molestos, ¿no? El tema ruidos molestos, que es muy común en una propiedad horizontal, porque, bueno, se convive, se está cerca, está uno arriba del otro, o sea, el que salta arriba le repercute abajo. Ahí está. Y bueno, y los gritos Los perros que ladran todo el día. Los perritos, pobrecito, no le voy a permitir que se metan con los perritos, porque ellos no tienen la posibilidad de pero la gente que grita, la gente que hace escándalos, la gente que hace fiestas, la gente que festeja cumpleaños adentro de la propiedad horizontal, infantiles, y hasta trae juegos, esa gente puede decidir. Yo le entiendo que el perro no decide, pero si el perro ladra toda la noche, no, le aseguro que es un ruido molesto obvio, de acá a la China. Eso es un perro inadaptado, ¿no? Claro. no duerme él ni deja dormir. Lo que pasa es que si es como dice usted, el dueño hace las fiestas, hace todo, no le importa nada, mucho menos le va a importar si el perro... Sí. Pero no duerme el dueño tampoco. Hay perros que no son para apartamentos. No, obviamente, no, obviamente.
Sí, no, pero el tema de los ruidos molestos sin duda es un tema. Muchas veces se plantea ese tipo de fricciones, particularmente cuando hay en planta baja, que es lo habitual, locales destinados a comercio y arriba las unidades, sí, arriba del todo las barbacoas, pero esa coexistencia entre unidades con destino comercial, digamos, y unidades con destino casa-habitación, ¿no? Entonces ahí muchas veces el tema de los ruidos molestos se plantea. Y ahí el criterio que normalmente usan los jueces es justamente lo que se llama la normal tolerancia. O sea, básicamente se considera, bueno, la molestia, el ruido que estamos tratando, excede de lo que es la normal tolerancia que cabe esperar por el hecho de vivir en sociedad. Y si se entiende que excede, se entiende que es una conducta ilegítima y se puede pedir el CS, los daños y perjuicios, o la multa legal que ya hablamos. Si se entiende que es una molestia, ruidos que no superan lo que es ese exceso de la normal tolerancia, se entiende que es una conducta legítima y justamente el costo por el hecho de vivir en sociedad. Se pueden aplicar multas si están previstas en la asamblea, y el tema de la figura del desalojo de inquilino escandaloso, eso está reservado al propietario. Claro. Tenés que lograr que el propietario los desaloje. Claro. O sea, ahí salimos un poco de propiedad horizontal, entramos en lo que es la ley de arrendamientos urbanos, que justamente prevé el caso del inquilino escandaloso y se prevé la posibilidad del desalojo. Pero claro, quien está legitimado ahí principalmente va a ser el propietario, o mejor dicho, el arrendador, para pedir el desalojo, ¿no? Pero igualmente la ley de propiedad horizontal, en el artículo 9, establece toda una serie de prohibiciones, y una de ellas es el de no respetar básicamente la tranquilidad, y tiene una particularidad, que es que esas prohibiciones, la propia ley dice que obligan no solo al propietario, sino al arrendatario y además personas a las quienes se le haya conferido el uso o goce del apartamento. O sea, en función de la propia ley de propiedad horizontal, se podría sancionar a un arrendatario, un comodatario, otra persona que haga uso del apartamento, por más de que no sea el propietario. Y hay una norma muy, muy particular de la ley de propiedad horizontal que incluso prevé, que es el artículo 11, que incluso prevé la posibilidad de desalojar o desocupar a la persona, y sin limitarlo incluso al inquilino, sino que incluso prevé incluso hasta la posibilidad de que se llegue hasta desocupar al propietario y que la unidad quede bajo la administración del administrador y de la asamblea. Está difícil. Sí, norma que nunca está difícil. Norma que nunca vi la aplicación. Ahí está. Sí. Es más, habría que ver si es constitucional incluso. Exacto. Porque es una suerte ¿Cómo de sacás el expropiación. propietario? Claro. O sea, Claro. me parece que no la veo en un juzgado que ande. Pero la ley está, sí, a nivel comparado. Por ejemplo, en España existe una ley parecida, una previsión parecida, pero con un tope máximo de 3 años. Y ahí se ha aplicado, y lo que es el Tribunal Constitucional ha entendido que es constitucional. Pero, lógicamente, está limitado el plazo por el cual se puede desocupar. Acá en Uruguay no hay previsión. Yo nunca la vi, pero aplicar, digo, pero bueno. Nada, los ruidos molestos es todo un tema. Sí. Por el lado de la multa muchas veces se soluciona la reiteración y la incrementación cuando se repite la conducta. Uh-huh. Y por ese lado se va a acumular a los gastos comunes y vas a tener la ejecución hipotecaria, la hipoteca recíproca. Sí. Y en definitiva lo vas a sacar, porque le vas a rematar el bien, ¿no? Sí. Parece ser el lado más práctico. Ahora que hablamos del tema animales y que la doctora no quiere se metan con sus animales, en un momento se había hablado del tema de que un edificio, creo que hay una ley nueva sobre el tema de mascotas, o sea, ¿un edificio puede poner en el reglamento interno que no se admiten mascotas en el edificio completo? Bueno, en realidad más que en el reglamento interno debería estar el reglamento de copropiedad. En todo caso. ¿Por qué? Porque en el reglamento interno no se pueden limitar los derechos de los copropietarios, sino más bien regular temas de la convivencia de los copropietarios. Una resolución de ese tipo sí sería válida en el reglamento de copropiedad. Claro, para ello puede ser el caso de que ya surja en la redacción original del reglamento de copropiedad o que se quiera incluir. Pero claro, para incluirla habría que hacer una modificación. Ahora había un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Sí, había un proyecto de ley de que no se pudiera
que no fuera válido. Claro. Y además, si se lee la última ley que hay sobre el tratamiento de mascotas y el derecho que le otorga a la persona a tener una mascota cuando quiera, ni que hablar que ahora hay leyes y hay toda una corriente de las mascotas de acompañamientos especiales, ¿no? O sea, ahí no lo he visto, pero no sé qué puede pasar si alguien, por ejemplo, un ciego se compra una propiedad y tiene un perro de necesidad especial y está en el reglamento que no podés tener perro. Claro. No, en el caso de personas que por sus necesidades especiales necesitan una mascota, yo creo que ese caso está cubierto y pueden tener la mascota incluso a pesar de lo que lo diga el reglamento de copropiedad. Yo creo que si el reglamento de copropiedad lo prohíbe, es una resolución válida hoy en día que no está aprobada esa ley que se proyecta. Lo que sí no queda duda que esté o no esté aprobado por el reglamento la tenencia de mascotas, si la mascota produce ruidos molestos o el propietario no hace un cuidado debido de la mascota, por ejemplo, vive haciendo sus necesidades en el ascensor, en los bienes comunes, se podría llegar a pedir el retiro de la mascota a nivel judicial y sin duda aplicar todas las sanciones que prevé la ley al propietario como lógicamente responsable de la mascota. Sí, sin duda. Tenga cuidado, no lo retiren usted. Yo soy la mascota. Bárbaro. Bueno, tenemos que ir a una tanda y ya despedimos al doctor. Ha sido un gusto. Y bueno, ya estás invitado para un próximo programa. Es más, el mes que viene. Así que prepárate a madrugar nuevamente con unos temas que ya estuvimos hablando que nos quedan en el tintero y son muy interesantes. No me dio el tiempo de leer porque viste que se hace muy dinámico. Sí. Está muy buena la parte de propiedad horizontal porque tiene mucha... No me dio el tiempo de leer los mensajes, pero bueno, ahora los miro y en un próximo programa los muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Muchas gracias por los aportes. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con... Alimenta tu salud, claves para cuidar los riñones. Déjenos sus mensajes al 093-416-299 y cuéntanos sobre cómo están funcionando sus riñones y qué dietas especiales tienen. Vamos a la tanda. Bueno. 093-416-299, el número de WhatsApp para dejarnos sus mensajes, sus comentarios, y si dejan su nombre y 3 últimos dígitos de su cédula, el último sábado de cada mes pueden participar de un premio cortesía de Deli for Life, que dicho sea de paso es el sábado que viene. Eso iba a preguntar si era hoy. Así que, no, es el sábado que viene, así que a dejar sus comentarios. Claro, el tema es que no veo que usted haya traído su crasero para mí, por lo tanto, no va a contener su crasero el sábado que viene. O tendré que apurarme y traerle... porque a usted le pasa, yo no sé por qué consume tanto. Ya le dije, yo ahora además le pongo el café. Antes era fanática en el té, pero ahora el café me cambia sustancial con el sucracero. O sea, no tiene nada que ver con el edulcorante. No sabía eso, me enteré hace poco, se lo comenté acá al aire. Cuando veía acidez, notaba acidez, siempre decía, pero ¿por qué? Y si tomaba con leche no, porque claro, le podía menos edulcorante, pero cuando tomaba café solo, siempre a mí me quedaba ácido. Y yo digo, pero esto no funcionaría si fuera ácido, es a mí. Y bueno, me di cuenta que poniéndole sucracero en casa al café, quedaba sustancialmente distinto. Sí, y ahora que mencionó el ácido, me hizo acordar una persona que me comentó que cuando hace los tucos, la salsa de tomate para la pizza y ese tipo Matar de cosas, el ácido, le pone un poquito de sucracero. Y otra persona me dijo que a raíz de que escuchó ese comentario, se dio cuenta que la salsa de tomate que usaba no era ácida, que no necesitaba sucracero, y empieza a mirar en los ingredientes y ya contenía azúcar. Entonces dijo, con razón, o sea, estoy teniendo azúcar en la salsa de tomate. Entonces se cambió a otra que dice sin azúcares, y le agrega el sucracero de forma tal de no tener tanto azúcar agregado en su dieta y tantas calorías. Son piquecitos que uno no se da Bueno, pero cuenta. yo después de años descubrí que no solo en el té es sustancial la diferencia entre ese edulcorante y otro, sino que porque el té le dejas gusto a té. El té con azúcar es una cosa y el té con edulcorante es otra, salvo que se use sucracero. Sí, dependiendo del edulcorante. Lo que pasa es que el sucracero que tiene es que es lo más parecido al sabor del azúcar que pueda haber. O sea, lo otro, a veces, el aspartamo, por ejemplo, tiene un sabor metálico, la stevia un sabor amargo. Ciclamato ya no se usa casi, o sea, o sea que
lo mejor que hay en este momento es la sucralosa. Bueno, pero dentro de la sucralosa, que hoy es la mayoría, Uh-huh. yo usando sucralosa, usando sucracero en el café y en el té noto diferencia. Sí. No sé si será otros componentes, No, no soy química, eso es el usted. vehículo. No voy a hacer lo que hace usted de meterme de química. Bueno, para algo tiene su químico de cabecera acá. Por eso, bueno, yo respeto lo que usted estudió, así que alguna diferencia habrá, sabrá usted Sí, cuál. está en el vehículo que muchos de los edulcorantes sucralosa son con un vehículo dextrosa, que la dextrosa es un azúcar, básicamente, pero que tiene mucho menos pico glucémico que el azúcar blanco de mesa. Y el sucracero baja muchísimo la cantidad de dextrosa, y lo que utiliza es una combinación de dextrosa maltodextrina, y entonces en vez de haber picos glucémicos los baja a mucho menos de la mitad, y encima le hace tipo un valle, o sea, lo alarga en el tiempo, entonces evita lo que son los picos glucémicos. Claro. Más allá de que en las cantidades de 0,8 1 gramo, o sea, no hay pico glucémico. Bueno, más ¿verdad? allá del pico glucémico, lo más directo es el sabor. Y es El sabor cambia. Pero uno lo menciona más que nada el tema del vehículo, no tanto por lo que le pueda poner el té o al café, sino cuando uno cocina, porque lo que tiene el sucracero es que es termoresistente y por lo tanto es apto para cocinar, y ahí es donde se da la gran diferencia cuando se hace importante estar mirando el vehículo. Y además, otra cosa, como el sucracero tiene mayor contenido de sucralosa que los demás endulzantes, el que tiene mayor contenido de sucralosa del Uruguay, entonces se usa en menor cantidad. Al usar menor cantidad, está usando menos cantidad de vehículo también. Por lo tanto, desde todos los puntos de vista que lo quieran mirar, es el mejor endulzante de mesa. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, ahora vamos a ver claves para cuidar nuestros riñones. Usted sabe que los riñones son filtros que van filtrando nuestra sangre. Para que uno tenga una comparación, si podríamos compararlo, por ejemplo, con los filtros de una piscina, que están constantemente filtrando la misma agua, va filtrando constantemente y va retirando las impurezas de una piscina. Bueno, lo mismo sucede con los riñones en nuestro cuerpo. Más o menos los riñones pueden procesar unos 200 litros de sangre por día para eliminar las toxinas, regular el agua y los minerales. Y hasta ayudan a controlar la presión arterial. Tener presente que filtrar 200 litros de sangre por día no significa que nosotros tengamos 200 litros de sangre en el cuerpo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de nosotros tenemos 5 o 6 litros de sangre en el cuerpo. No, va pasando, pasa. Muchísimas veces por los riñones, o sea que está constantemente filtrando nuestra sangre para eliminar todas esas toxinas. Obviamente, una de las cosas fundamentales que necesitamos es tener mucho líquido, o sea, cuanto más líquido tomamos, más es la capacidad de filtrado, o sea, vamos a hacer que pase más veces por los riñones y vamos a ir eliminando las toxinas, pues el filtrado se produce por los riñones, la sangre va pasando, va filtrando, pero después tenemos que eliminar esas toxinas y se eliminan por la orina, entonces ahí es donde se hace fundamental el consumo de agua, que ya después vamos a hablar de las cantidades recomendadas. Dato interesante, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades renales afectan a más de 850 millones de personas en el mundo y muchas veces se pueden prevenir con buenos hábitos. O sea que no es algo trivial, estamos hablando de una cantidad muy grande de personas que sufren de problemas renales. Y cuando uno dice problemas renales, no se está refiriendo a decir, bueno, trasplante de riñón, o sea, el riñón dejó de funcionar. A medida que va pasando el tiempo, la capacidad de los riñones empieza a menguar cuando los vamos, o sea, imagínese que usted tiene un filtro en una piscina y cada cuánto los cambia los filtros. O sea, se saturan, se tapan, uno podrá agarrar, limpiar el filtro y volver a colocarlo. Sí, cada tantos años hay que cambiar el filtro. Pero después tiene que cambiar el pero filtro. Nosotros no podemos cambiar el filtro. No podemos cambiar los riñones. Entonces, tenemos que cuidarlos mucho más que lo que podemos llegar a cuidar el filtro de la piscina. ¿Y qué es? Básicamente agua. Sí. O sea, a ver, cuando nosotros es agua y alimentación, o sea, porque tenemos, depende de lo que estamos. De lo que filtre. Exactamente, Claro. No es lo mismo filtrar piedra, filtrar, Sí. pensando en la piscina, ¿no? Sí. Filtrar hojas, Uh-huh. o sea, cuando uno caen hojas en la piscina, uno no deja que se pudran, vayan al fondo para que las filtren, no, va con el calderín, Claro, retira claro. las hojas y dice, la hoja no la dejo en
o sea, acá depende de lo que come, es cómo va a estar la sangre y qué va a tener que filtrar el riñón. Exactamente. Por eso mi chocolate lo filtra. No sabemos cómo. El exceso de chocolate, digamos, en su caso. A ver, en realidad hay factores como la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo y, por supuesto, la mala alimentación. O sea, no es solamente alimentación. Obviamente hoy nos vamos a enfocar en todo el tema alimentación y lo demás. Ya más o menos son otros temas que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, todo lo que es diabetes y hipertensión lo tenemos que ir viendo con el médico tratante para poder ir analizando ese tipo de cosas. Pero lo que podemos ir haciendo nosotros por nuestro lado es ver cuál es el impacto que tiene la alimentación sobre nuestros riñones. Y en ese sentido, la dietista María Lara Progens Rijo dice lo siguiente: no debemos abusar de las proteínas de origen animal ni seguir dietas bajas en carbohidratos. Ese es el consejo de esta dietista para cuidar los riñones. No seguir dietas bajas en carbohidratos. Bueno, Exacto. siempre hay algo de harina y pasta que comer, obviamente. Las tostaditas, la pastita. Ahí está. Y ahora les voy a comentar el por qué, pero denme un minutito y ya enseguida les comento por qué es importante este consejo que nos da la dietista. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que nuestros riñones son sensibles a lo que comemos, que es lo que estaba diciendo yo hace un rato, que depende todo del tipo de dieta que nosotros llevamos. Y si ustedes se fijan, en todos los programas yo lo que vengo insistiendo muchísimo es un tema de una dieta equilibrada es la base siempre para mantener una salud general. No hablo solamente de los riñones. O sea, durante todos estos programas vengo diciendo lo más importante es alimentar, para una alimentación saludable es el equilibrio. Es la dieta que es totalmente balanceada, que tiene un poquitito de todo, donde incluso lo que mucha gente dice, no, eso está prohibido porque es muy malo para la salud. Yo digo, yo no uso la palabra prohibido, lo que digo es, si hay algo que es malo, tiene que ser consumido entre muy poco o nada, pero muy poco puede llegar a ser válido. Mientras que aquello que es saludable, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos mejora, bueno, a eso en abundancia. Y así todo, cuando decimos en abundancia, tampoco nos podemos pasar, porque todo lo que es bueno en exceso se transforma en malo. Por eso, un poco lo que digo es que la clave está en el equilibrio, en el balance entre los nutrientes que comemos. Entonces, primero lo primero que dijo fue el tema de las proteínas. Entonces, comer carne, pollo, pescado o huevos es muy, pero muy importante en nuestra dieta. Pero en exceso, especialmente las proteínas animales, generan desechos como la urea, que los riñones deben trabajar duro para filtrar. Y ahí es donde se empieza a dificultar. Que es lo primero que le empiezan a decir a una persona que empieza a medirse qué tan bien están los riñones. Cuando uno mide los riñones dicen, usted le está funcionando al 100%, un 80%. ¿Eso se puede hacer? Sí. No sabía. Se hace un estudio, se le hace orinar durante todo un día, juntar, y luego se analiza y después se le dice, bueno, en qué porcentaje su riñón está funcionando, o sea, qué tanto está filtrando y qué tanto no. Entonces, lo primero que le dicen cuando su riñón está, no sé, en un 35% o un 50%, bueno, baje las proteínas de origen, a veces todas las proteínas, o sea, le dicen bajar sustancialmente, justamente porque el riñón tiene que filtrar y es donde más esfuerzo le requiere. Por supuesto que en un riñón sano lo que está totalmente preparado para ir filtrando y sacando, que es una de las cosas que yo siempre les digo, o sea, muchas de las productos que comemos, que decimos, o sea, hay que tener cuidado, no, bueno, el riñón se ocupa de filtrar, por tanto, el riñón tiene la posibilidad de eliminar estas toxinas, estos desechos, estas cosas, y no genera ningún tipo de perjuicio para la salud. Pero un riñón sano, y siempre aclaro que estamos hablando de una persona que no tenga una patología, una deficiencia o una enfermedad que le prohíba llevar esa dieta que uno quiere. Ahora bien, el tema proteínas, lo que tenemos que hacer es consumir una cantidad normal, es decir, no irse hacia el extremo. Y con el otro consejo que dio, que es sobre el tema de los carbohidratos, las dietas bajas en carbohidratos, como puede ser una dieta, las dietas keto, las dietas cetogénicas,
que están muy de moda hoy en día. Claro, uno, ¿qué hace? Elimina completamente los carbohidratos y su alimentación es básicamente proteína y grasa. Y ahí es cuando el riñón pasa a estar sobreexigido. Y si tenemos un riñón sano, un riñón que está al 100%, bárbaro, no hay ningún tipo de problema. Y yo no estoy en contra de la dieta cetogénica, no estoy diciendo no a esa dieta. Lo que digo es que tiene que estar controlada por un nutricionista, con un seguimiento médico y además por un tiempo acotado. Cuando uno decide, bueno, voy a hacer una dieta cetogénica, bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar? Y en cuánto tiempo lo voy a lograr. Porque una cosa es hacerlo por 3 meses, por 6 meses, y otra cosa es decir, no, lo tomo como rutina de vida. Sí, como hábito, como claro, la forma en que comes. Y entonces, capaz que logra los objetivos que le establece la dieta cetogénica, pero los valores nutricionales se le van, los triglicéridos se le disparan y además le genera un daño irreversible al riñón. Porque eso es un detalle no menor. Al menos yo no conozco que se pueda revertir el daño producido al riñón. Cuando usted le dicen sus riñones están funcionando al 50%, no va a mejorar. No va a mejorar. No, puede no empeorar. Exactamente, puede tomar acciones. El médico dice, no, bueno, ahora ya está, te hiciste el loco, bueno, ahora vamos a evitar que siga progresando, porque si no terminás en diálisis, o sea, terminás o con un trasplante. No es menor, pero podemos evitar que siga avanzando con una dieta saludable. Pero no he visto casos en que puedan decir se logra una recuperación de esa capacidad del riñón. Para mí, una vez que se tapa, es como se tapó el filtro. Porque no hay cambio, como dice usted. Prácticamente, el trasplante. Pero... Lo cual, ojo, estamos hablando de trasplante, no es menor. No, es una locura. Entre conseguir donante, claro. De lo más. Y que después agarre y que eso, después se haga. Ni diga. No es algo, no es algo fácil, y por lo tanto, qué mejor que tener la prevención y los cuidados, porque además esto se puede prevenir, o sea, no es algo difícil de prevenir, salvo cuando hacemos locuras o cosas en las cuales realmente dañamos. Pero otro tema que tienen las dietas cetogénicas o cuando estamos exigiendo demasiado a los riñones es que y bajamos también los carbohidratos, es que lo que estamos haciendo es una deshidratación inicial. Entonces tenemos que compensar con muchísima más agua. Cuando hacemos una dieta de estas características, por eso también es importante el seguimiento con el nutricionista, porque a veces dice, bueno, vamos a hacer esta dieta, y una de las primeras cosas que le dicen es aumentar la cantidad de agua que vas a tomar, porque el riñón necesita filtrar, y cuando decimos necesita filtrar, necesita retirar mucho más urea, necesita eliminar mucho más toxinas. Estamos sobreexigiendo el riñón, tenemos que darle una cantidad adicional de agua. Salvo que obviamente el médico diga una indicación contraria, ¿no? Pero por lo general, porque también a veces nos vamos de mambo y pasar de 1,5 litros, 2 litros a 5 litros no va a ser nada bueno. O sea, es difícil lograrlo, pero si uno lo logra, tampoco va a ser bueno, porque acuérdense que el exceso de agua lo que hace es diluir los electrolitos que tiene nuestra sangre, que son necesarios para otro tipo de actividades metabólicas. Entonces, también eso puede llegar a ser un problema. Entonces, sí hay que aumentar mucho la cantidad de agua, pero tampoco irse al otro extremo. Por lo tanto, nuevamente, la clave está en el equilibrio entre proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, carbohidratos y obviamente cuanto más complejos son los carbohidratos, mejor para nuestro organismo, porque más tiempo le lleva a digerirlos. ¿En qué sentido más complejo? A ver, el carbohidrato más simple es el azúcar. A partir de ahí vienen los almidones, después vienen las fibras. Las fibras son los más complejos, por lo tanto, el mayor consumo de fibra, o sea, consumir fibra es mejor que consumir azúcar. A eso. Por eso en las dietas cetogénicas lo que hacen es, hay que evitar los azúcares, los almidones, las fibras, todo carbohidrato se elimina completamente para que el cuerpo entre en cetosis. Entonces, las fibras son los alimentos que nuestro estómago no digiere
pasan al intestino y por lo tanto se nutre a nuestras bacterias intestinales y es lo que nos ayuda a darnos una buena salud intestinal, y el intestino es todo, o sea, la salud intestinal regula absolutamente todo. Vamos ahora entonces con unos consejos prácticos para mantener a nuestros riñones en forma. Bueno, lo primero, y lo que venía diciendo recién, es la hidratación es vida, siempre lo hemos dicho, de 1,5 a 2 litros de agua por día en situación normal, o sea, no cuando estamos haciendo una dieta cetogénica, sino en la diaria, en su día normal, con una alimentación balanceada. Perdón. Tenemos que estar ingiriendo 1,5 a 2 litros de agua por día. Reducción de sal, o sea, el exceso de sodio fuerza a los riñones a retener agua, lo que sube la presión arterial y, por lo tanto, todo lo que podamos hacer de reducción de sal, por lo menos la agregada, lo mismo decíamos con el azúcar, o sea, si hay muchos, yo recomiendo muchísimo el consumo de fruta, y la fruta tiene azúcares, está bien, esos azúcares son buenos, o sea, yo lo que me digo muchas veces es eliminar el azúcar agregado. Lo mismo pasa con la sal, o sea, hay muchos productos que contienen sal naturalmente, o sea, cuando digo sal me refiero al sodio, o sea, el cloruro de sodio, Sí. Estoy hablando del sodio. Muchos productos contienen sodio naturalmente y por lo tanto tratar de reducir la sal agregada es una buena forma de ayudar a nuestros riñones. Y ya lo hemos dicho en algunos programas, pero la forma de ayudar a reducir la sal es a través de condimentar con especias de todo tipo que le dan sabor a la comida y no notamos la falta de sal, y a medida que nos vamos acostumbrando es mucho mejor porque nos acostumbramos a eso. También elegir alimentos renales friendly. Renal friendly le llama a todo aquello que nos ayuda y nos aporta hacia nuestros riñones, como pueden ser los arándanos, las manzanas, las uvas, y algunas verduras como el coliflor, los morrones, todo ese tipo de cosas ayudan mucho a los riñones porque son bajos en sodio y potasio y son ideales para la salud de nuestros riñones. Y por supuesto tratar de evitar los chacinados, aquellos productos ultraprocesados, que, como digo siempre, si tus riñones funcionan bien, no hay problema en la medida que se consuman con mesura. O sea, uno no estaba comiendo parrilla todos los días, obviamente. Exactamente, pero cuando uno hay una parrilla no le voy a decir no comas el chorizo ni la morcilla, o sea, está bien una vez y los riñones van a bancar sin ningún tipo de problema y sobrados, o sea, no es que le va a generar algún tipo de Otra cosa es meterle chorizo toda la semana. Exactamente, y a veces combinamos chorizo, jamón, esto, lo otro, porque el jamón es más común de usar en la diaria, en el desayuno, una cantidad de cosas, o sea, y hay muchos, ya hablábamos en algún programa sobre los nitritos, los sulfitos, una cantidad de cosas que tienen un ultraprocesado, que el riñón banca sin ningún problema cuando está en el 100%, y si no, va a generar un problema. Las proteínas, la porción de carne, más o menos animales de la palma de la mano, ya es suficiente, esa es una cantidad más que suficiente. El deporte, la caminata, 30 minutos al día, hace maravillas para nuestros riñones. Y el perejil y el apio son diuréticos naturales que apoyan la función renal. Así que si los agregamos a las sopas, a los jugos, pueden realmente ayudarnos muchísimo. Dato importante, si alguien tiene problemas como hinchazón o cambios al orinar o fatiga constante, son síntomas que no podemos ignorar y tenemos que visitar al nefrólogo de forma inmediata. La prevención es la mejor medicina. Recuerda, una dieta equilibrada, mucha agua y un estilo de vida activo con deporte son tus aliados para tus riñones. Así que ya saben, amigos, la mejor forma de cuidarse y de cuidar a los que amamos es informarse y actuar responsablemente. Por eso te invitamos a informarte en Ideas y Contenidos por Universal o en nuestras redes. Sí, nuestras redes todas, YouTube, Facebook, Instagram, X, que se llamaba Twitter, TikTok. Es muy fundamental que miren los videos en TikTok. No. Y no sé si no me olvido de ninguna. Bueno, también estamos en nuestro
teléfono, que lo dejamos acá siempre. 093-416-299. Exacto. Y bueno, insistir en que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan, que tenemos mucho contenido especialmente para ustedes y además premios que solamente son para los seguidores de YouTube. Nos vamos, recuerden que nuestro programa es los sábados de 8 a 10. Los dejamos con fútbol en buena compañía, en buenas manos. Chau, chau. Nos vemos. Chau.